buenos días, estamos en Natal. Llegamos ayer desde Pipa, estábamos como a horita y media de ruta y estamos aquí estacionados en el barrio de Ponta Negra, Praia de Ponta Negra, que es uno de los puntos a visitar aquí en Natal, y la verdad es que la playa está espectacular. Muy linda. Hoy no nos vamos a bañar, vamos a estar recorriendo la ciudad, pero la verdad es que está muy apetecible. Apetece, la verdad es que hace mucho calor y el agua se ve increíble, es amplia, muy amplia para caminarla. Con esa duna de fondo. Ojo a la duna que tenemos atrás. Sí. Ojo, tremenda. Así que nada, vamos a explorar un poco la ciudad, ponemos el modo playa un poquito en pausa y vamos a caminar, a explorar y a vivirla, a ver qué tal, qué nos ofrece Natal. Natal es la capital de Río Grande do Norte y tiene aproximadamente unos 800.000 habitantes. Otro dato que tenemos es que fue fundada en 1599 por los portugueses y ¿qué día? El 25 de diciembre, de ahí el nombre, Natal, Navidad. Morro da Careca es como el símbolo de Natal, es la imagen por excelencia. Es una gran duna que tiene como unos 120 metros de altura, que en 1997 prohibieron subir, porque la gente subía, hacía actividades, pero bueno, como se iba erosionando, decidieron prohibirlo. Y ahí sigue. Ya estamos llegando a la base de la duna principal y se ve imponente, ¿no? Son 120 metros. 120 metros, es una locura, la verdad es que menos mal que dejaron de subir, ¿no? La gente, porque se ve que se estaba desmoronando y deshaciendo con toda la actividad que había por ahí arriba de turismo, así que está bueno que la hayan protegido. Nos estábamos muriendo de calor después del paseo por abajo en la playa, así que nos pedimos un coquito. 5 reales. Los tenemos visto a 3, pero bueno. Pero estábamos de verdad muriéndonos de calor, así que bien pagados los 5 reales. Lo sacó del congelador, ¿viste? Está muy frío, prueba. Estaba muy frío. Por afuera está frío, ¿eh? Está perfecto. Buah, está re frío, está buenísimo. Qué alivio, es que hace un calor. Sí. Y no venimos en modo playa. No sé si nos estamos arrepintiendo de haber dado pausa al modo playa, porque ahora bien apetece meterse al agua. Y el agua, la verdad es que
un azul muy bonito. El paseo marítimo a Beira do Mar me gusta un montón porque hay como un segundo nivel hacia la acera, hacia la vereda. Entonces, viste, las barracas están arriba y abajo dejan tranquila la arena. Y hay un montón de espacio, es amplia. Está muy linda esta playa, nos gusta un montón. Que por cierto es la playa principal, creo, hasta donde sé, de Natal. ¿Cómo es? Ponta Negra. Ponta Negra. Se llama Ponta Negra porque si os fijáis, en esa punta de ahí, las rocas son negras. Entonces es como Punta Negra por las piedras negras. Piedras negras, como en San Vicente o Mar. Bueno, estamos yendo hasta el siguiente punto, que está como a 15 minutillos en coche, hacia el sur de Natal. Y nos han dicho que fuéramos allí porque es un punto a visitar aquí de la ciudad y bastante curioso. Ahora lo veréis, no os voy a decir más. No hagamos spoiler. No hagamos spoiler. La playa Ponta Negra nos encantó. ¡Buah! Y con la duna esa le da un toque. Nos gustó mucho, el paseo marítimo está bien armado, nos tomamos el coquito, dimos un paseo. Nos gustó mucho, nos vamos contentos. Tiene pinta de que llegamos, Mirá cómo está el arbusto abarcando toda la calle. Sigue creciendo, qué animalada. Tengo entendido que esto es, ¿no? Sí, sí, sí. El mapa pone que llegamos. Es esto ya. ¡Qué locura! Pues llegamos. Vamos para adentro. Lo voy a arrimar un poquito. ¡Qué bueno! Ahora me apetece cayú. Estaba rica la fruta, Yo quiero probar las castañas de cayú, que son anacardos. Vamos para ahí. ¡Qué grande! Parece una enredadera. ¿Qué forma más curiosa tiene? Llegamos al tronco principal. A ver. Raíz pivotante de este cajueiro. Crece como un pino para baixo, que caracteriza un pé de callo. Lo que leí es que esto pasa porque tiene como una anomalía genética el árbol y en vez de crecer las ramas para arriba, crecen para abajo. Y en el momento en el que se expanden horizontalmente y tocan el suelo, echan raíces otra vez. Entonces se va expandiendo, expandiendo. No tiene fin. Sí, como 500 metros de circunferencia tiene el árbol. Buah, increíble. Claro, siempre encuentra el apoyo del suelo y sigue. Y vuelve a empezar. Otra vez. No tiene fin. El fin ahora se lo habrán puesto las verjas del alrededor. Es una auténtica locura, no tiene fin. Hay como muchísimas vertientes por el suelo. Yo leí
que daba frutos, porque estaba buscando frutos a ver si era época o algo. Claramente no, porque pensaba, buah, cuando dé fruto esto se inunda de cayús. Y leímos que daba como frutos, como 70 árboles, ¿no? El equivalente. Sí, sí. Como 70 árboles daba frutos. Una locura. Hubo un año que recogieron 1 tonelada de cayús, que fue el récord. 1 tonelada. Parece que estoy en una guillotina. La verdad. Es que las manitos no vienen a cuento. Aquí mejor. Aquí sí, el otro parecía una guillotina. Es que creo que era de niño. El día rápido, nos metimos en un self-service, que es la primera vez que lo hacemos, pero vimos el concepto de balanza y self-service por todo Brasil y es bastante barato, de hecho parecido a comer en casa a veces. 30 reales. 30 reales, hay varias opciones, nosotros elegimos el de 30 reales por persona y a vontade, que son 5,80 y te servís todo lo que querés y puedes repetir. Qué rico, qué rico. Bueno, ya estamos con el estómago lleno. Bastante lleno, algunos. El cajueiro que visitamos está en Pititanga, que es como un municipio colindante a Natal. Creo que no pertenece a Natal. Y ahora estamos de vuelta en Natal y vamos a visitar la Fortaleza de los Reyes Magos, que ya queda como hacia el norte, y ya desde allí probablemente seguiremos rumbo. Sí. Bueno, ya aparcamos, vamos a visitar la Fortaleza de los Reyes Magos, punto donde se fundó la ciudad, pero antes de entrar en detalle ahí, quiero mostrarles el puente que tenemos atrás. Es enorme. Súper alto. Sí. Estuve leyendo que los bloques centrales tienen 110 metros de altura. Es una locura, es mucho, porque acá en persona algunos puentes te sorprenden por largo, ¿viste? Sí. O por la estética. Este sorprende porque está altísimo. Sí, sí, sí. Creo que son 2,7 kilómetros de largo y es uno de los puentes de cables más grandes de Brasil. Wow. Sí, así que te queda aquí al lado para verlo si venís a visitar la fortaleza. Me parece súper chula esta fortaleza aquí en medio del agua. Muy bonita, ¿eh? Sí, muy linda. Ah, otro dato. Se llama de los Reyes Magos porque se empezó su construcción el 6 de enero. ¿En serio? Sí, es que esta ciudad es todo así, todo lógica, ¿no? ¿Se fundó? ¿Cómo era el tema? A ver, para que voy a recapitular porque acá Ange me mata con datos que me explotan la cabeza. La ciudad se fundó el 25 de diciembre, por eso se llama Natal. Que es Navidad. Eso es. Y este fuerte se empezó a construir el 6 de enero del año anterior, porque a partir de aquí fue cuando creció la ciudad, ¿no? Entonces, en el año anterior, 6 de enero, empezaron a construir esta fortaleza y la llamaron de los Reyes Magos porque era 6 de enero. ¡Qué buena! Sí, señor. Ángela acá es una enciclopedia, ¿eh? Mira, mira qué dato más interesante. Wiki Ángela. Wiki Ángela. Es que es súper curioso que está en medio del agua. Yo nunca había visto una fortaleza en medio del agua. Suele estar en los cerros de las ciudades, en puntos altos estratégicos, ¿no? Pero aquí justo en medio del agua... Es cierto, porque fortaleza a mí me connota protección, muros. Yo creo que esto está tan metido en el agua que era el primer punto, digamos, visible. Bueno, yo no tengo ni idea de batallas, pero me imagino que si está bien salido es como, digamos, el primer filtro que puede derrumbar cualquier cosa que venga por mar. Pero la gracia de las fortalezas en los cerros es la visibilidad. Claro, a eso voy, que desde aquí si es el punto más salido de la ciudad hacia el mar, a nivel marítimo, puede ser un buen filtro y puede... Sí. Bueno, ni idea. Acá dos que no saben jugar ni al Risk. O sea que no tengo ni idea de batallas y estrategias. Pero es muy llamativo ver una fortaleza en el mar. Sí. Sí.
Bueno, acabamos de entrar, nos hicieron pasar sonrientes la gente. No nos cobró nada, no sabemos si... Porque faltan 4 minutos para que cierre. Es por eso, ¿verdad? Yo creo que sí. Nos dejaron pasar gratis y nos dijeron sonrientes que quedan 4 minutos para que cierre. Los Reyes. Belchior se dice en portugués. Melchior. Qué curioso. Gaspar, Baltasar es igual. ¿Viste las panorámicas que te deja de la ciudad, no? Desde aquí. Sí, sí, de toda la ciudad, del puente. Y también me sorprende que está súper bien cuidado. Fíjate en todas las tejas, que está todo como reformadito, ¿no? Sí, las tejas íntegras y limpias, todas limpias. ¿Sí? A mí me gustó. A mí también. La verdad es lo bueno de no informarse demasiado de las cosas. ¿Que te sorprendes? Claro. Damos lugar a que nos sorprendan las cosas. Sí, a mí también me gustó. Nos gustó encontrar la tremenda fortaleza acá en medio del mar. Nos gustó. Ahora continuamos por el siguiente punto, ¿no? Sí. Agarramos ruta una vez más para dirigirnos hacia la última visita del día. Nos vamos a contemplar el atardecer desde un lugar un tanto especial, y justamente lo hacemos atravesando el llamativo puente Newton Navarro. Nos vinimos a este lugar que es muy famoso aquí en Natal, pero vinimos como por el lado de atrás, porque conocimos a un señor allí en Natal que nos dijo que entráramos por aquí. Cansa. Sí, pero por lo menos esta vez llegamos al atardecer con margen, ¿no? Estás cantando victoria, muy pronto. Faltan como 20 minutos, ¿no? Media hora. La última vez ¿en dónde fue? En el pueblo. No, en el pueblo este que estaba después de... De João Pessoa. Ah, de João Pessoa, sí. Sí, sí, ahí llegamos. Sí, está súper alto, sí. ¡Guau! ¡Qué guapo! Estamos en las dunas de Genipabu, pero entramos por el lado de Santa Rita, aparcamos allí y subimos un poquito, que es al parecer mucho más accesible que desde el otro lado. Y tenés que hacer más kilómetros porque tenés que dar toda la vuelta a las dunas. Claro. Así que más combustible, más manejar. Y estamos aquí esperando al atardecer. Por primera vez llegamos puntuales a un atardecer. Es todo un logro. Pero ya se ve, aunque no se ocultó todavía el sol, ya se ve que está súper bonito. Las dunas, las dunas son gigantescas. Y hay una cuesta, viste que hay como un acantilado. Así de golpe, ¡pum! De golpe baja la duna, ¡pa! Al agua. De hecho hay gente intentando subir por ese lado. Sí, a ver si sale en la cámara. Y les está costando un poco. Está súper bonito este lugar.
pasamos de un atardecer impresionante a una luna llena espectacular. Mira para ahí. Qué impaciente la luna, ¿no? No se, Sí. se acaba de ir el sol y ni se fue, que No ya le dio estaba. rango, no le dio rango. Bueno, continuamos ruta, nos vamos hacia Maracayú, Maracayé. Acerejé, Aracayú. Bueno, vamos hacia el siguiente punto. Estamos a 1 hora 50 kilómetros solamente. Así que nada, continuamos ruta. Buenos días. Buenos días. Nos vamos de excursión. Estamos en Maracayú. Llegamos antes de ayer. Ayer estuvimos todo el día trabajando y gestionando la excursión de hoy, que queremos ir a visitar los parrachos de Maracayú. Maracayú. A ver si tenemos más suerte que en las últimas piscinas naturales. Sí, no queremos terminar la etapa del litoral sin intentarlo una vez más. Eso es. Así que Y el día está más o menos, da el sol bien, pero hay mucho viento. Pero la marea estaba a 0,0. la marea está óptima, que es lo Así que importante. al final. Veremos. Yo creo que claritos de luz se van a abrir, pero la marea por lo menos esta vez está de nuestra parte. Así que crucemos los dedos y vamos para ahí. Maracayú está ubicado en el estado de Río Grande do Norte, a unos 50 kilómetros de Natal. Cuenta con una población de aproximadamente 2.000 habitantes, la cual vive principalmente del turismo y de la pesca. Uno de sus mayores atractivos son los parrachos de Maracayú, una formación de arrecifes de coral de unos 13 kilómetros cuadrados. Y precisamente por eso fuimos hasta ahí, para intentar una vez más sumergirnos en las piscinas naturales y disfrutar de un poquito de snorkel. Pero por supuesto, las cosas nunca salen como se planean. ¿Sale o no sale? No sé yo con este viento. A ver. Mala suerte, porque ayer hizo un día espectacular. Dijimos, mañana va a estar increíble. Y de repente un ventoral. Yo tengo más fe y soy más positivo que Anche, porque luz hay a ratos, no es que esté todo nublado y encapotado, y la marea está óptima, está a 0,0, así que solo hace falta que pare un poquito el viento. O sea que yo lo veo verde, lo veo positivo. Bueno, parece que ya estamos en camino. Nos entregaron a un grupo como si fuera ganado. Está divertida la cosa. Y salió el sol, ¿ves? Positivo. Sí, pero el viento no paró, ¿eh? Estamos listos. Suerte no tenemos con este tema del snorkel. Una vez que venimos con la marea perfecta. Les cae inspección y hay quilombo. Efectivamente, justo cuando ya estábamos con todo listo para zarpar, se presenta la Marina de Brasil y hace una inspección de último minuto. Y ahí subidos nos quedamos más de 1 hora hasta que finalmente permitieron salir. La verdad es que fue una pena, ya que cuando llegamos a las piscinas la marea ya había subido. Bueno, a partir de ahora no se va a escuchar bien porque cambiamos el modo agua, le quitamos la carcasa del micrófono. El viaje no lo grabamos porque de verdad créeme que si sacaba una mano para grabarlo me caía al agua. ¿Os acordáis cuando nos metimos debajo de la catarata en Iguazú? Pues peor. Sí, fue súper divertido, daba miedo en momentos. Unas risas. Yo lo pasé bien, nos empapamos, Pero llegamos aquí. en todas las esquinas. Ahora vamos a aprovechar un poquito que tenemos 1 hora y media
y tiene buena pinta. Hay un montón de gente, hay más excursiones, lo cual es buena señal. En João Pessoa teníamos 0,8 de marea, acá está ideal y hay sol. Bueno, nos vamos de Maracaibo, sobrevivimos al barquito del infierno. Fue muy divertido. Sí, bueno, la ida fue de película, o sea, yo creo que para mí se volcaba todo el rato. No, mi miedo no era que vuelque, mi miedo era que yo me agarraba, no había dónde agarrarse. Me agarraba de la estructura de atrás del banco y el banco chirreaba que parecía que iba a salir. Sí. Parecía que iba a salir despedido el banco. Sí, el tema es que a cada ola nos empapábamos, pero de una manera que las mochilas empapadas, toda la ropa dentro de las mochilas chorreando, la cámara estaba sin cambiar. Sin cambiar, seguía con el micro. Bueno, nosotros envolviendo la cámara ahí como podíamos. Es que fuimos muy novatos. Sí, el tema es que en João Pessoa el barquito era un barquito de bien, con grande, claro, que ahí no pasaba nada. Pero es que en esta balsita, claro, era otra historia, ya no... Que conste que este tipo de balsa la vi por todo el nordeste. Sí, claro. Suelen ser así, pero nos confiamos con la de João Pessoa y... Nos confiamos con la de João Pessoa y hasta le propuse a Ange media hora antes de salir de llevar el dron. Menos mal que no lo llevó. Si llevaba el dron, el que volaba iba a ser el dron pero para el agua. O sea, no, una locura, pero yo me lo pasé muy bien, era como una montaña rusa, el agua se veía a la ida, mirá las dunas, este pueblo está entre dunas, es una locura. Así no hay cobertura. No hay nada de cobertura, solo tienen wifis en las casas, pero mirá, es un espectáculo. Está montado entre dunas, mirá, laguito, es una hermosura, el pueblo es re lindo. La gente es súper amable. Súper amable, en el bar Parrachos nos trataron re bien, además de la charla que te daban, nos ofrecieron de todo. Así que nos vamos contentos, el pueblo está muy lindo, todo abierto por todos lados, se conocen todos, es súper seguro. Y nada, nos llevamos el plus de la excursión. Que a eso veníamos en realidad. Que a eso veníamos. Y la verdad, los parrachos en sí, le llaman así, parrachos de Maracaibo. Valen la pena porque hay muchísima visibilidad y hay una extensión muy grande. ¿Qué pasa? Sí. Nosotros estuvimos una hora fácil, esperando a que la Marina o no sé qué... Marina do Brasil. La Marina do Brasil revisara la documentación del barco, no sé qué problemas tenían con los extintores. Bueno, el caso que cuando llegamos la marea ya estaba por aquí y aparte estaba súper agitado el mar. Sí. Hacía buen día, pero con el viento que había estaba así. Entonces era complicado. Créame que vivimos la experiencia de las piscinas. ¿Qué pasó? Duró 15 minutos, como mucho. Porque ya subió la marea. Porque ya subió más, muy rápido. Y claro, llegamos muy tarde con la historia esa. Bueno, y eso, ahora estamos yendo, no sé muy bien a dónde. Vamos a agarrar la 101 y tirar para arriba. Y para el camino nos compramos 4 cosillas.
Que hacía siglos que no comíamos. Justo estábamos diciendo en el paseo de Maceió que desde Río no comíamos coxinhas. Teníamos unas ganas y ahora, además, un pueblito, realmente más que un kiosco era una casa. Sí. Nos vendió la señora las 4 que tenía, calentitas, recién hechas en casa. A 4 reales cada una. Sí. Pero el tamaño está bien, ¿eh? Sí, el tamaño es más grande. Estas en ciudad nos solían cobrar 6. 6 o 7 incluso, ¿eh?